Hola a todos. Hola Joaquín. Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Sí me oye? Sí, ahí te escuchamos. Ah, perfecto. Sí, excelente. Estaba yo aquí preocupada de que tuviéramos algún problema técnico insospechado. Ya. No, todo muy bien. Debes de tener permiso de compartir pantalla. ¿Podrías ayudarme a verificar? Sí, a ver, voy a probar. Hola, Víctor. Hola, buenos días. Hola, Joaquín, buenos días. Víctor, buenos días. Ah, sí, ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, pues, ay, esperen, es que no es paranoia, solo las cámaras descubiertas me dan un poco de paranoia. No es que nos vigilen ni nada por el estilo. Ni que haya ido a algún hackathon en el CIMAC donde vieron cómo revisar qué ven nuestros ojos para vendernos publicidad. Claro que no. Este, bueno, pues hoy es el segundo día del hackathon. Vamos a tener una plática con el doctor Joaquín Peña Acevedo, quien creo que puede introducir mucho mejor Víctor Muñiz, que es quien lo conoce mejor, sobre introducción al procesamiento de imágenes. Dicho eso, pues los dejo con Víctor Muñiz, que es parte de nuestro comité organizador, y con Joaquín, que tan amablemente nos ha ayudado en este hackathon. sí, claro, con gusto presento a Joaquín. Bueno, Joaquín Peña, él es matemático por la Universidad Veracruzana. Fíjate que me acuerdo bien tu currículum y eso que no lo escribí. No. Pero él es matemático por la Universidad Veracruzana, luego hizo una maestría en computación y matemáticas industriales en CIMAT, luego el doctorado en computación también en CIMAT, y pues bueno, ahora está en CIMAT en Guanajuato, haciendo pues investigación, vinculación, hace muchos proyectos, entonces creo que es una persona con bastante experiencia en aplicación, pues de todas estas metodologías, y la verdad es que le agradezco mucho a Joaquín de que haya aceptado, porque sé que tiene muchísimo trabajo, pero afortunadamente sí se dio tiempo para hacer esta presentación. Y pues adelante, Joaquín. Al final, pues igual va a haber una sesión de preguntas, si es que por parte del público hay alguna, y pues yo aquí estoy al pendiente también. Muchas gracias, Víctor, y gracias por la invitación. Bien, a mí me pidieron dar esta plática, digamos, más que nada como para introducir conceptos, sobre todo para aquellas personas que no pertenecen, digamos, a esta área y pues están familiarizadas con esto, ya que lo pueden requerir, ¿no? Para su trabajo. Bien, entonces, vamos a ver una serie de conceptos, de términos que se utilizan en procesamiento de imágenes, en particular, digamos, algunas técnicas que se usan para resolver algunas tareas. Lo que esa engloba, digamos, el procesamiento de imágenes, pues es un conjunto de técnicas que nos permiten extraer ciertas características muy básicas en las imágenes que se conocen como primitivas, las cuales pueden ser justamente puntos, líneas que corresponden a bordes de los objetos, áreas, toda esta información, digamos, y también utilizar estas técnicas para hacer algún tipo de mejora en las imágenes. Puede ser como la eliminación de ruido, como aquí se ve, y en el caso, digamos, que están interesados, pues puede ser para hacer esto de restauración de documentos, por ejemplo. Y así otras técnicas que se utilizan. Luego hay un procesamiento de más alto nivel, que es lo que se conoce como visión computacional, que ahí la idea es utilizar la información que se utiliza en procesamiento de imágenes, combinar esto con lo que es aprendizaje automático para poder utilizar esa información que da el procesamiento de imágenes para poder reconocer ciertos tipos de patrones y a partir de eso poder identificar objetos en las escenas, poder dar descripciones de las escenas y dar diferentes características
que ya contemplan, pues digamos, no nada más la información a lo mejor local, sino ya toda la información que aparece en la imagen. Entonces, para poder hacer todas estas tareas, pues se requiere poder establecer diferentes mecanismos, digamos, o técnicas que nos permitan, por ejemplo, pues poder decir cómo vamos a representar un objeto, ¿sí? Eso, en principio, en la parte básica de procesamiento de imágenes, pues uno tenía que decir cómo es que vamos a dar esas descripciones. Luego, pues necesitamos la información que se tiene que recuperar de cada imagen. En principio, la tarea sería muy sencilla si nada más apareciera en estas escenas, pues el objeto de interés, pero en escenas complejas, pues sabemos que debemos de poder diferenciar entre unos y otros. Entonces, además, ya una vez que se tiene eso, pues tenemos que ver cuál es la información que se va a almacenar para después poder repetir esta tarea, poder aprovechar el conocimiento generado para reproducir los resultados. Y entonces, digamos, antes de que se utilizaran esas técnicas de aprendizaje profundo, pues había, digamos, un cierto esquema, digamos, para desarrollar sistemas para reconocimiento de objetos. Aquí uno de ellos que aparece, digamos, en esta referencia, pues nos pone, digamos, esta ruta para hacerlo. O sea, de entrada, pues había que hacer pues la lectura de una imagen, ¿verdad? Y luego a partir de ciertos métodos, pues extraer características de estas imágenes. Estas características después, de alguna manera, se tenían, como son muy básicas, les digo, son puntos, son líneas, etcétera, había que agruparlas entre ellas para poder identificar cuáles corresponden a un objeto, cuáles corresponden a otro, y entonces lo que uno hacía era pues hacer una hipótesis, ¿no? Sobre cuáles son los objetos que estaban presentes en las escenas, y después uno tenía que aplicar algún algoritmo que realmente validara, ¿no? Si efectivamente está presente ciertos objetos. Y para hacer estas tareas, pues uno tenía que tener, pues, por ahí información, no necesariamente los objetos, sino descripciones de los objetos para ayudarse a realizar estas dos tareas. Y al final, pues el resultado, pues era los objetos que se habían reconocido en una escena. Muy al inicio, lo que se trataba de hacer era, pues, de una escena compleja, les digo, quedarse con los rasgos que eran más relevantes, y eso principalmente eran bordes, digamos, de los objetos. Y después, les digo, uno intentaba, a través de estos bordes, poder dar una descripción de qué objetos podían estar ahí presentes en esta escena. Entonces, inicialmente la propuesta era partir de cosas muy, muy básicas, ¿sí? Y después ir escalando eso para poder llegar a decir cosas más complicadas, digamos. Les digo, separar, por ejemplo, de esta escena a partir de las líneas que se están formando, poder decir, aquí se encuentra, ¿cómo se llama? Un mueble, acá se encuentra, ¿cómo se llama? No sé, una ventana, lo que sea. Llegar a esas descripciones, se pensaba que se podía hacer por este camino. Y lo cierto es que sí, para escenarios muy simples, los que se conocieron como mundos de juguete, se pudo hacer ese tipo de tareas, ¿sí? Inclusive, digamos, cosas como proyecciones de objetos, sí se podía llegar a tener una interpretación correcta de la estructura tridimensional de estos objetos a partir de establecer, por ejemplo, ciertos criterios para poder identificar, por ejemplo, si una esquina está hacia afuera de la pantalla, por ejemplo, o hacia adentro de ella, se podía resolver ese tipo de problemas en muchos casos. Aquí el gran problema que se tuvo es que cuando se quiso pasar de estos mundos de juguete a escenarios reales, pues vieron la enorme complicación que había para poder hacer esto. Entonces, eso fue, digamos, un gran tropiezo, digamos, al inicio de este tipo de técnicas, porque la parte de generalización no fue fácil. Entonces, muchas veces cierto tipo de tareas, bueno, se quedaron en esto de poder extraer características y después, pues tratar de ver hasta dónde
permitía los siguientes algoritmos poder identificar los objetos que uno necesitaba reconocer. Y aún en la actualidad se sigue tratando de buscar estas representaciones sencillas porque nos dan algunos indicios, digamos, o simplifican, por así decirlo, la descripción de los objetos. Uno podría tratar de hacer cosas tan simples como describirlos, por ejemplo, aquí con modelos de cilindros, describir cómo está compuesto un objeto, ¿sí? O acá, digamos, para poder conocer cuántas componentes tiene o qué orientaciones tienen ciertas partes del objeto que nos interesa. O en el caso de las personas, por ejemplo, dar estos modelos como tipo de alambre para poder identificar su posición, alguna característica de sus movimientos, etcétera. O sea, todavía esa parte se trata de hacer. En general, digamos, les digo, las complicaciones que se tienen al momento de llevar a aplicar estas técnicas en un problema particular, pues son cosas como la textura, la iluminación nos afecta demasiado. Una mala iluminación es todo un reto para poder lograr la identificación de objetos, las texturas que aparecen en los objetos, porque piensen lo que, si tenemos algoritmos que lo que hacen es detectar, por ejemplo, lo que son las fronteras de los objetos, sus bordes, las texturas nos meten ahí en un problema de poder identificar justamente qué cosa es un borde y qué cosa no lo es. Distinguir entre el fondo de la imagen y los objetos de interés. Esta es una tarea típica de procesamiento de imágenes, que es, en principio pensamos que en el escenario más sencillo hay dos clases en la imagen. Una es el objeto de interés y la otra es el resto de la imagen, que simplemente decimos eso es el fondo. Entonces, uno puede extraer el objeto de la imagen si uno hace esta separación entre fondo e imagen. Entonces, entre fondo y objeto de interés. Entonces, en ciertos casos esto puede ser muy complicado, ¿sí? Solamente en algunos es relativamente fácil, pero en la mayoría es todo un reto. Lo otro es que en una escena pues puede aparecer ahí una gran cantidad de objetos y además puede haber oclusiones entre ellos. Entonces, distinguir exactamente dónde empieza uno, dónde termina otro, pues también no es una tarea sencilla. En fin, que por todos estos tipos de características, pues lo que uno hace es aborda un problema particular y busca cuáles son los métodos que son apropiados para resolver una tarea muy específica. A pesar de que la mayoría de los métodos que se conocen, bueno, se proponen de manera general, estos, digamos, no tienen un buen resultado para tareas específicas y entonces ahí conviene ver qué método o qué combinación de métodos se pueden aplicar para poder resolver la tarea que uno quiere resolver. Bueno, rápidamente, digamos, en la parte esta de representación de imágenes, pues en general, pues nosotros vemos las imágenes de esta forma. Muchas veces conviene ver las imágenes como si fuera un tipo de función. Aquí, digamos, lo que se ve son las intensidades, digamos, como para tratar de ver esta superficie que simularía, digamos, el contenido de la imagen. Y nos conviene verla como una función porque eso nos permite poder aplicar todas las herramientas que tenemos, por ejemplo, de cálculo diferencial, para poder extraer ciertas características de la imagen. Lo cierto es que no deja de ser una discretización y entonces, pues, lo que hay que tener presente es que al final, pues, una imagen la podemos ver como una matriz de valores. Cada valor lo que representa es la intensidad de lo que obtuvo un sensor en particular. Bien, aquí ya me regresé, aquí. Y como son matrices, pues lo natural es identificar sus elementos, los píxeles, pues en la misma convención que se hace con las matrices. O sea, la numeración empieza de esta manera, y pues identificamos lo que son las columnas y las filas de la matriz, de la imagen. Luego, puede ser que tengamos información, pues no nada más, ¿cómo se llama?, de una sola intensidad, sino puede ser de varios, como sucede en las imágenes de color. Y entonces tenemos una tercera dimensión que tiene que ver con los canales. En este caso, cada canal puede ser una componente de color, ¿sí? Lo usual es que las imágenes, bueno, vengan en
en este formato, ¿no? de colores RGB, pero también hay otros formatos. En particular, digamos, hay otros espacios de color, le llaman, para poder eh, representar la información que existe en las imágenes. Entonces, hay varios modelos, no quiero entrar en ellos, pero digamos, cada uno de ellos pueden ofrecer algunas características. En particular, cuando uno ve las componentes de color de una imagen, por ejemplo, en el espacio RGB, lo que uno nota es que están muy correlacionadas entre ellas. Entonces, no es, por ejemplo, que aquí en la banda roja, en el canal rojo, sí, efectivamente, por ejemplo, esta parte sale clara para indicarnos que aquí hay un color rojo, ¿sí? Pero pues también uno puede observar colores, digamos, pues más o menos intensos en otras partes, ¿no? Entonces, y lo mismo en los otros canales. Entonces, muchas veces esto no nos ayuda cuando uno quiere hacer, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, justamente un documento en donde a lo mejor tiene sellos, que los sellos son de color rojo, el texto es de color negro. Entonces, se puede separar a lo mejor muy fácilmente esa información, nada más tomando un canal, el que corresponda al color del texto. A veces por eso se utilizan otros espacios de color como ¿sí? Que lo separa, digamos, en una componente que identifica la tonalidad, el tinte, digamos, y entonces los diferentes tintes corresponden a diferentes colores. Entonces, a veces nada más esta componente podría ser suficiente como para poder identificar objetos por su color. Y ya, si uno considera que es necesario, por ejemplo, ver la pureza, por así decirlo, del color, o sea, qué tan mezclado está, por así decirlo, con el blanco, bueno, pues uno puede considerar el canal de saturación. Y si es importante distinguir entre colores claros y oscuros, pues está esta componente del valor que justamente nos da ese tipo de información. Y así, dependiendo del problema, uno puede elegir nada más a lo mejor algunas componentes o, o las tres, trabajarlas. Y entonces, muchos de los algoritmos de procesamiento de imágenes están diseñados para trabajar pues con imágenes en escala de grises. Entonces uno puede trabajarlas de manera separada y hay algunos algoritmos que no, que tratan de utilizar la información de los tres canales para poder, al mismo tiempo, para poder dar un resultado. Bueno, hay una parte que tiene que ver con operadores lineales. En este sentido, digamos, es como en matemáticas, de que el operador al final es como un tipo de función que da una salida. Y en este caso se dice que son lineales. Por ejemplo, si cuando yo lo aplico a la suma de dos imágenes, el resultado es el mismo que aplicar el operador por separado a cada imagen y después sumarlo. Y si tengo, digamos, el múltiplo de ¿cómo se llama? O sea, aquí podría tener yo mi operador, ¿no? Que al final pues es una transformación, digamos. Les digo, si tengo dos imágenes, eso sería lo mismo que aplicar mi operador a una imagen y después sumarlo con la otra. Y así para la multiplicación. O sea, en ese sentido es que se conocen como operadores de, ¿cómo se llama? Lineal. Por ejemplo, una constante por una imagen, pues es lo mismo que la constante por aplicada al operador y la imagen. Bueno, cosas así. Entonces, son muy importantes porque estos nos permiten extraer características de una imagen. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de construir un operador de este estilo. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la derivada de una imagen en una cierta dirección, bueno, pues tendríamos nuestra imagen y la aproximación de la derivada, pues podríamos decir, bueno, vamos a verlo como nos dice la regla. ¿Cuál es el incremento que existe en el valor de la función comparado con el incremento que dimos al desplazarnos en la variable? Y entonces, bueno, eso lo podemos representar de esta manera y al final, pues haciendo las cuentas, nos queda algo tan sencillo como esto. Este cálculo que aquí aparece, pues lo puedo poner, digamos, en los coeficientes que aparecen aquí, los puedo poner en un pequeño arreglo, ¿sí? Que tengan pues los valores de los coeficientes que se van a multiplicar por este valor,
aquí no aparece justamente el valor de la imagen evaluado en la posición I, no aparece, entonces su coeficiente es 0 y aquí el U medio que aparece de este otro coeficiente. Entonces, ¿cuál sería la idea? Pues que ya una vez que lo tengo descrito, este operador en este pequeño arreglo, pues lo que hago es simplemente posicionarlo. En el punto en donde quiero calcular la imagen, ahí posiciono este arreglo y hago las operaciones que ahí me indican, o sea, hago simplemente el producto de los valores que hay en cada celda, ¿sí? Por los valores que aparecen en la imagen, y después simplemente lo que hago es sumar los valores. Y eso me da el resultado de este operador. Entonces, básicamente, digamos, esa es la idea que hay detrás de esta operación, que se llama convolución, en el cual uno representa estos operadores lineales a través de lo que se llama un kernel, que es, a final de cuentas, una matriz de coeficientes que hacen estas operaciones. Se multiplican entrada por entrada con los elementos de la matriz en una posición y se suman los resultados y eso nos da un valor particular. Entonces, les digo, no quiero entrar a detalles, digamos, de manera continua, el operador se describe de esta manera, en la computadora tenemos que discretizar los operadores y en realidad es esto. O sea, siempre va a ser el producto de valores de la imagen por los valores de este kernel, de esta matriz que tiene estos coeficientes y sumar los resultados. Y entonces de esta manera uno obtiene un valor. Y dependiendo del tipo de entradas que tenga esta matriz, este kernel, uno puede extraer diferentes o resaltar diferentes características que hay en una cierta región de la imagen. Entonces, bueno, ahí les pongo una página en donde ahí les describen, digamos, con más cuidado cómo es esta operación de convolución, que les digo, en esencia es, pues uno define estas matrices, ¿sí? Y lo que hace es que uno las posiciona, los centra en un cierto píxel, hace los cálculos estos de multiplicar y sumar, y entonces eso nos da un valor. Entonces, ese valor va a ser el que vamos a colocar en el píxel del centro de una nueva imagen. Y así después lo recorremos a la siguiente posición, hacemos lo mismo y ya tenemos otro valor. Y entonces al final tenemos una imagen que nos muestra el resultado, la respuesta del kernel a cada una de estas píxeles que vimos en la imagen, cada una de estas regiones. Entonces aquí, por ejemplo, están estos dos kernels que en principio lo que hacen es, son aproximaciones de derivadas parciales en las direcciones horizontal y vertical. Entonces, cuando uno las aplica sobre la imagen, por ejemplo, esta imagen, si aplicamos que tiene que ver con esa aproximación de las derivadas en X, pues lo que vamos a ver que se resaltan son los bordes verticales, o sea, justamente donde encuentra las transiciones al recorrer este kernel sobre la dirección horizontal, pues se van a resaltar esos cambios bruscos en esta dirección. Y entonces nos sirve para detectar esos bordes verticales. El otro nos sirve para detectar bordes horizontales. Y entonces al final, les digo, esto nos permite resaltar algunas características y eliminar cosas que no son tan importantes, ¿sí? Que podríamos considerar que es parte del fondo de la imagen. Este otro, por ejemplo, puede detectar, digamos, bordes en cualquier orientación, y entonces mismo pues, nos da como una combinación de los otros dos que vimos, ¿no? Entonces, aquí se resaltan prácticamente todos los bordes que estén definidos en la imagen. Pero no nada más esos, también si ven, aparecen acá en el fondo a lo mejor cosas que no son para nosotros importantes. Entonces, ya de aquí, uno lo que hace es aplicar otro tipo de técnicas, pueden ser, le llaman operadores morfológicos, que lo que hacen es que zonas que tienen, por ejemplo, pocos soportes que pues, están formados por poquitos píxeles, se pueden erosionar, quitarlos, y otros se pueden aplicar operadores como de dilatación para que completen. O sea, a lo mejor aquí le falta un pedacito en algunas letras, bueno, pues se puede ahí aplicar ese tipo de operadores para que completen, digamos, los bordes que faltan. Un poquito. Cosas así se pueden utilizar en este tipo de técnicas. El punto es que todavía aquí le falta, ¿no? Para poder entregar un resultado de mayor calidad.
algunas tareas que se hacen en procesamiento de imágenes, pues una es la localización de objetos. Una de las técnicas más comunes, digamos, que se utilizan para esto, es esta en la que uno define lo que es un template, y un template nada más es, pues eso, un tipo de patrón, ¿no? Que al final de cuentas uno lo puede ver como si fuera una subimagen, digamos, algo que represente, digamos, el objeto que queremos encontrar. Y entonces, lo que uno hace es ver dónde lo recorre uno la imagen con ese template, y uno usa una medida, ya sea para encontrar similaridades o medir qué tanto discrepa uno del otro. Depende de la medida que vayamos a utilizar. Por ejemplo, aquí les pongo algunas de ellas. Y el punto es que uno espera poder encontrar, digamos, en qué zona estas medidas dan una mayor respuesta, y, y entonces uno conjetura que ahí podría estar el objeto correspondiente. Entonces, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, si este es mi template, simplemente yo lo pasaría por la imagen, digamos, lo colocaría en esta parte, vería qué respuesta me da, lo colocaría, por ejemplo, en esta otra. Digo, pues yo no sé dónde comienza una cosa, dónde comienza la otra, simplemente lo voy posicionando en diferentes lugares de la imagen, y, y en algún momento uno espera que pueda encontrar una zona en donde ahí la medida que estemos utilizando nos diga que es muy significativo, ¿no? Y entonces conjeturamos que ahí es donde se encuentra el objeto. Ahora ya se imaginarán que un problema que tiene esta técnica es que, pues para que esto funcione, el objeto que aparece en la imagen, pues tiene que tener un tamaño similar al del template, ¿no? Entonces, como eso no necesariamente va a suceder, pues lo que uno hace es generar, aquí me salte algo seguramente, sí, generar lo que se conoce como una pirámide de imágenes, que no es otra cosa más que tomamos la imagen original y la vamos escalando, reduciendo su tamaño, ¿no? Y entonces en cada una de estas imágenes, pues uno prueba el template, ¿no? Les digo, con la esperanza de que en alguna de ellas uno pueda encontrar una respuesta alta de esta medida de similaridad. Y aquí, claro, también lo que puede pasar es esto de que uno tiene que hacer pruebas para saber, digamos, cuándo es significativo y cuándo no el valor que da estas medidas. Entonces, siempre hay parámetros en los algoritmos que nos dejan, que tenemos que entonarlo dependiendo de las características del problema que queremos tratar. Otra de las tareas que se utilizan es lo que se llama como umbralización, que en este caso, digamos, es el caso más sencillo en el que, les digo, en las imágenes suponemos que hay dos categorías: el objeto de interés y el fondo de la imagen. Entonces, por ejemplo, las intensidades del objeto de interés son muy diferentes de las del fondo de la imagen. Bueno, pues podríamos buscar, digamos, qué valor de intensidad me separa una cosa de la otra. Entonces hay algunos métodos como de umbralización, en el cual pues básicamente lo que hace es generar, digamos, bueno, no generar el histograma, bueno, lo podemos ver como si se generara un histograma de las intensidades que aparecen en la imagen. Y les digo, como uno supone que hay nada más dos categorías, pues uno piensa que, digamos, una cierta distribución corresponde a los píxeles del fondo de la imagen y la otra corresponde al objeto. Y entonces lo que hace este método es buscar un valor, ¿sí?, que mejor separa a esas dos categorías. Y entonces ya, uno lo aplica y con eso la regla es muy sencilla. Los píxeles que estén por debajo de este valor, uno dice, por ejemplo, que es el fondo de la imagen, y los que están por arriba son el objeto. Entonces, para esta imagen que estábamos viendo, por ejemplo, este es el histograma correspondiente. Se aplica el método y entonces se encuentra que este valor es el que mejor separa, digamos, estas dos distribuciones, y este es el resultado de aplicar esa umbralización. Aquí, de nuevo, puede ser que no estén completos los elementos, bueno, todos los píxeles que pertenecen a un objeto no estén presentes, por ejemplo, haya huecos, y entonces, les digo, uno tiene que utilizar ahí otro tipo de heurísticas, otro tipo de métodos que pudieran ayudarnos a completar cada uno de los objetos que aparecen en el imagen. Bueno, esto, les digo, es una de las
tareas que se hacen, y digamos, justamente, por ejemplo, para imágenes en donde hay cambios bruscos de contraste, pues un método tan sencillo como este no funciona, digamos, si lo aplicamos a esta imagen, construimos histograma, al calcular el umbral, bueno, pues a lo mejor nada más recuperamos algo como esto. Entonces, se tiene que utilizar a lo mejor otro tipo de técnicas primero, como es el aumento de contraste, la ecualización de estos histogramas, para que uno pueda encontrar mejor cuál es el valor que separa. Lo que mejor funciona en estos casos son los que se conoce como umbralización adaptativa, que básicamente pues lo que hace es no fijarse en la imagen completa, sino decir, bueno, tomo un pedazo de la imagen y de esas características locales defino un umbral, ¿sí? Para esa región. Y entonces ahí voy, ¿cómo se llama? Decidiendo, digamos, voy variando ese umbral, ¿sí? Dependiendo de la zona que me encuentro. Y entonces al final se puede encontrar un resultado, pues, mejor que el otro, ¿sí? Por ejemplo, en este artículo, proponen un tipo de métodos de estos para poder aplicarlo, digamos, a documentos. Y el esquema que ellos siguen, pues, digo, no es nada sofisticado, digamos. Al final, es aplicar varias técnicas que lo que hacen es, pues, nos dan las imágenes, hay que hacer algo para identificar estos cambios de contraste. Después, detectar justamente dónde está, es para documentos escritos a mano, entonces tratar de encontrar ahí dónde es más probable que se encuentre lo que corresponde al texto, ¿sí? Hacer una estimación local del umbral, o sea, es algo adaptativo, hacerle un postproceso para poder mejorar todavía los resultados y ya entregar la imagen binarizada de lo que es fondo y texto. Algo de sencillo así puede servir. De manera más general, pues están los problemas que se llaman de segmentación de imágenes. En este caso, pues puede haber varias categorías en la imagen y uno quisiera separar una imagen, por ejemplo, como esta, separarlas en diferentes tipos de regiones, ¿sí? Poder identificar, por ejemplo, en este caso, cuál es la región que corresponde al cielo, cuál es la corresponde a la carretera, etcétera. Entonces, hay varias técnicas que se utilizan para hacer esta tarea y cada una de ellas, por ejemplo, puede estar basada en poner su atención en alguna característica particular. Entonces, hay técnicas de segmentación, por ejemplo, que la información que toman es directamente color, hay otras que utilizan textura, hay otras que intentan utilizar forma, etc. Entonces, dependiendo de la técnica que se quiera utilizar, pues uno, bueno, depende del problema. Básicamente la elección de la característica que uno quiere, a partir de eso uno busca técnicas de segmentación apropiadas y después, les digo, se combinan con otros métodos que básicamente pues lo que tratan de hacer es pues hacer como crecimiento de regiones y fusionarlas entre ellas para ir construyendo estas regiones que caracterizan, que son homogéneas, digamos, internamente y que sí tienen unas características que las diferencia de las regiones que están junto a ellas. Y está el otro enfoque, que digamos es al revés, o sea, uno parte de regiones muy amplias y trata uno de irlas dividiendo para poder encontrar los objetos que se encuentran ahí. Bien. También están estos métodos que están basados en gradientes, o sea, basados en derivadas, para poder encontrar, por ejemplo, bordes que son significativos, y entonces con eso uno puede identificar un objeto u otro. Les digo, no son, se dice muy fácil, les digo, hay muchos algoritmos de propósito general que pueden funcionar bien en ciertas circunstancias, pero para cierto tipo de problemas, pues hay que buscar algo muy, muy particular que pueda funcionar específicamente para ellos. Bien. En la parte esta de extracción de características,
Bueno, ahí la verdad es que hay una gran variedad de propuestas. Uno puede ver la enorme cantidad de trabajos que se desarrollaron, que básicamente, pues la mayoría eran inspirados, digamos, a partir de lo que se hace en otras áreas, pues dicen, bueno, pues nos lo llevamos, ¿cómo se llama? A la parte de procesamiento de imágenes, a ver qué tal funciona. Y entonces, hay les digo, una gran cantidad de este tipo de propuestas. Y les digo, aquí también lo caracteriza es, bueno, vamos a hacer una extracción de características, pero ¿de qué tipo? ¿Basadas en qué característica? Puede ser, por ejemplo, basadas en color. Aquí muchas veces lo que se hace es que pues nos dan la imagen a color y entonces uno lo que hace es construir histogramas, ¿sí? Y ya visto como un histograma, pues ahí se nos pueden ocurrir muchas técnicas estadísticas para poder describir ese histograma. Entonces, al final, digamos, esta imagen, si yo veo los tonos que tiene, los colores que hay aquí, en un espacio de color, por ejemplo, el RGB, todo eso, pues vería que los tonos por ahí se dispersan, ¿no? En ese espacio. Y podría yo identificar que a lo mejor hay ciertos grupos, ¿no? Y aplicar técnicas para poder diferenciar, pues los que pertenecen a un cierto color, los que pertenecen a otro. Pero les digo, básicamente, bueno, uno intenta esta idea de construir, caray, ya me fui muy lejos. Así, de construir histogramas, por ejemplo, aquí nada más, pues, puedo utilizar los componentes de color, por ejemplo, la verde y la roja, para ver este histograma. Pero una vez que tenemos estos histogramas, les digo, pueden ser las tres componentes, pues utilizamos algún tipo de descriptor estadístico, por ejemplo, para sintetizar la información que existe en este histograma. Es importante hacer la síntesis porque pues no nos conviene pasarle como vector de características, por ejemplo, pues todo lo que dice el histograma. Sería una cosa muy, muy grande. Entonces, uno aquí puede pensar, por ejemplo, pues en descriptores como, pues voy a sacar la media, voy a ver modas, voy a ver, por ejemplo, qué tan, si es, ¿cómo se llama? Una distribución unimodal, pues si es picuda o es muy ancha, cosas, o sea, todo este tipo de descriptores, medidas que hay para caracterizar distribuciones, uno las puede aplicar en este contexto y al final uno tiene un vector de características, en este caso, que pues provienen de la información de color. Puede uno tratar de calcular, como les digo, pues cierto tipo de estadísticos, ¿sí? Y medidas como, pues esto, la kurtosis, la energía, la entropía, cada uno de ellos tiene sus expresiones, no las vamos a ver aquí, pero les digo, al final se trata de encontrar esta información que resuma medidas, buscar medidas que resuman lo que se obtiene de esos histogramas, ¿sí? Y esos son nuestros descriptores. Hay también descriptores que están basados en forma, que en este caso uno puede tratar de ver, por ejemplo, pues el área que tiene, la longitud de su contorno, o podemos buscar, por ejemplo, una aproximación del objeto por otro más sencillo. Por ejemplo, aquí este objeto, la parte blanca, la aproximamos con una elipse y vemos qué tan parecido es a una elipse, ¿no? Entonces, para eso se nos pueden ocurrir algunas medidas, por ejemplo, pues comparar, ¿cómo se llama? El área de ese objeto, la parte blanca, con los diámetros, por ejemplo, de esta elipse, calcular lo que se llama la circularidad, la excentricidad, etcétera. Y al final, otra vez, tenemos un conjunto de valores que nos describen, digamos, en este caso, podría ser qué tan parecido es ese objeto a una elipse. Y así podríamos pensarlo a un cuadrado y cosas por el estilo. Otras, por ejemplo, pueden ser de que al final, si podemos obtener el contorno de esta figura, bueno, pues es una curva cerrada y podemos calcularle, por ejemplo, sus descriptores de Fourier. Y entonces también, pues eso nos da algún tipo de información sobre si la curva es muy suave o tiene muchas variaciones, por ejemplo, o sea, si tiene componentes de baja frecuencia o alta frecuencia. Otro es, bueno, vemos estas imágenes binarias y podemos calcular lo que se conoce como momentos, que a final de cuentas no es otra cosa más que potencias, digamos, de la posición de los píxeles multiplicados por estas intensidades. Y uno puede encontrar ahí ciertas combinaciones de estos momentos
que se conocen como invariantes, a rotaciones, escalas, y traslaciones. Entonces, esos son muy útiles porque pues no necesitas estar el objeto en cierta posición con cierta orientación, etc. Bueno, entonces, al final, otra vez, se obtiene una serie de valores que nos describen ciertas características de ese objeto, ahora basados en forma. Y está también la parte de texturas, en las cuales pues es un poquito más delicado porque en principio, por ejemplo, si tenemos esta imagen en donde claramente vemos una cierta textura, si lo quisiéramos llevar directamente a esto de calcularle su histograma, bueno, pues tenemos esto. Pero pues ya se imaginarán que si agarro esta imagen y de manera aleatoria cambio los píxeles, los valores de los píxeles, los cambio, nada más de posición, por ejemplo, para obtener esto, bueno, pues en principio sí se ve como una textura diferente, pero pues su histograma sigue siendo el mismo porque nada más los cambié de lugar. Entonces, las texturas no se pueden representar así directamente, digamos, por estos histogramas. Hay que hacerles algunas cosas particulares. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, muchas veces pasar estas imágenes a lo que es el espacio de Fourier, justamente para poder encontrar esas representaciones que nos dicen si hay componentes de baja frecuencia, alta frecuencia, que conforman a estas texturas. Y ya una vez que tiene uno de esos coeficientes, los coeficientes de Fourier, pues uno puede hacer varias cosas, pues al final de cuentas ver así como lo vimos en el caso de las distribuciones estas en histogramas, pues aquí en este espacio podemos ver las magnitudes y de las magnitudes de los coeficientes de Fourier, pues también sacar algún tipo de descriptor. Creo que aquí ponía algunos ejemplos, no. Bueno, hay otras técnicas también para hacer esto. Hay unas cosas que se llaman matrices de concurrencia, histogramas LPP, o sea, hay muchas técnicas. El punto es tratar de caracterizar que a lo mejor en ciertas direcciones hay ciertas variaciones en las texturas y cosas por el estilo. Entonces, es lo que se trata de hacer con esos descriptores. Y pues, una cosa que es muy común es el uso de bancos de filtros. En este caso, digamos, así como diseñamos un kernel, un filtro para detectar bordes en una cierta dirección, bueno, los filtros de Gabor, en esencia, digamos, que son esto que tenemos aquí, lo que tienen es, pues es una matriz que lo que trata de obtener es información de ver si hay un cierto patrón, ¿sí? Que tiene una cierta frecuencia, ¿sí? Con una cierta orientación. O sea, básicamente lo que está buscando es de manera local este tipo de patrones en una imagen. Entonces, uno diseña este tipo de filtros. Bueno, ahí están las características, no es importante ahorita verlo. Y al final, digamos, cuando uno tiene una imagen como estas, en donde uno ve que, pues sí, puede haber patrones repetitivos, ¿no? Por ejemplo, de las ventanas y todo eso. Bueno, pues los filtros de Gabor pueden ayudar para que podamos encontrar este tipo de características. Por ejemplo, aquí estas como cortinas son también como un patrón de franjas, ¿no? Entonces, conviene ver ahí si un filtro de Gabor puede resaltar algunas de estas características. Y acá, pues simplemente, igual, uno define el filtro de Gabor, es como uno de estos kernels que les digo, se pasa a través de la imagen, y entonces al final, pues lo que va a resaltar, en este caso, son patrones de onda que tengan esta frecuencia, o sea, la anchura de las variaciones tienen que ser como aquí se ve en la imagen, y con esta orientación. Entonces, pues sí, o sea, las partes que más está resaltando, pues son estos bordes, digamos, verticales. Y uno puede probar así diferentes filtros, por ejemplo, también es vertical, pero tiene mayor frecuencia, y entonces, por ejemplo, lo que resalta, lo que les decía, las cortinas, esas que aparecen ahí en las ventanas, esas son las que tienen mayor respuesta porque justamente se ajustan a un patrón de frecuencia como y tienen esa orientación. Y así un horizontal. Al final, por ejemplo, lo que uno hace es diseñar diferentes de estos filtros y ver qué características resaltan en las imágenes. Aquí, por ejemplo, de 3 de estos filtros, la respuesta de cada uno de ellos lo pongo en una imagen a color. O sea, en una banda pongo el resultado del primer filtro, en otra banda pongo el tercer filtro y el cuarto, y ya cuando lo veo como una imagen RGB, pues aquí podemos ver que en dónde
justamente está teniendo más respuesta un filtro u otro. Se supone que como los puse en las bandas RGB, pues si encuentro un color puro como rojo, pues ya sé que a lo mejor eso corresponde al primer filtro. Si encuentro un color puro que es el azul, pues eso correspondería, ¿cómo se llama? Al último filtro. Y así. En realidad lo que uno ve, no sé si lo alcancen a ver, es que pues no se ven muchos de estos colores puros, sino más bien se ve que pueden estar interactuando entre varios. Por ejemplo, se ven muchos colores como magenta, que eso quiere decir que lo que está en la componente de color rojo y la componente de color azul están respondiendo de una manera alta. Y hay colores así en cian, que eso dice, pues, lo que está en la componente verde y la componente azul, ahí es donde se tiene mayor respuesta. Bueno, o sea, al final, les digo, nos sirve para resaltar algunas de estas características que son importantes, y después uno tiene otra vez que volver a resumir la información de alguna manera. Entonces, pero la idea es básicamente diseñar, como uno no sabe cuál es cuál es el filtro que podría funcionar mejor, pues uno diseña un banco de filtros, o sea, varios de estos kernels que corresponden a diferentes patrones de franjas, con diferentes orientaciones, y, y uno los pasa a través de las imágenes y uno tiene, pues, para cada uno de estos kernels una respuesta. Y después les digo, pues la tarea es sintetizar esa información, ¿sí? Para tener algunas características que nos digan, bueno, para este tipo de imágenes, para este tipo de objetos, se tiene tales respuestas ante este banco, ¿sí? Y bueno, pues ya finalmente cuando uno tiene todas las características, les digo, pueden ser las de color, las de textura, las de forma, o todas en total, pues lo que se hacía en estos enfoques, pues es ya entrenar, por ejemplo, algún tipo de clasificador que nos permitiera hacer esas diferencias entre las diferentes categorías que corresponden a objetos diferentes, poder entrenar un clasificador y ver si al final hicimos una buena elección de extracción de características y nos deja ver esas diferencias entre un objeto u otro o entre diferentes tipos de imágenes, ¿no? Y este fue el enfoque que tradicionalmente se utilizó durante muchos, muchos años, hasta que llegó la parte esta de aprendizaje profundo, en la cual, pues, digo, este diagrama seguramente lo han visto muchas veces. Este es el enfoque tradicional, ¿sí? En el cual lo que distingue es que, pues, aquí había un experto que decía cuáles eran los rasgos que eran importantes para poder extraer de una imagen y poder después utilizarlos, por ejemplo, como les digo, en un clasificador, y listo, ¿no? En la parte de aprendizaje profundo, pues no, esta parte de extracción de características está aquí incluida, ¿cómo se llama? En el propio esquema, y, y es muy interesante porque, pues básicamente lo que hacen es dejar que con estos algoritmos, diseñe los kernels, los filtros, que son importantes para poder extraer las características que sí son relevantes para poder hacer esta distinción entre los objetos que uno le está pidiendo que aprenda a reconocer en una imagen. Y les digo, bueno, la enorme ventaja es que para para el enfoque tradicional, pues uno usualmente tenía que haber hecho a lo mejor la segmentación manual, ¿sí? Para que el fondo de la imagen no metiera ruido, digamos, a la hora de extraer las características. Entonces ya se imaginarán la gran cantidad de tareas bueno, el gran trabajo que representaba, ¿no? Tener que estar eliminando uno de manera manual, o diciéndole, este es el objeto del cual tienes que extraer las características, no fuera de cierta zona. En los métodos de aprendizaje profundo, pues uno le pasa la imagen, por ejemplo, esta de un coche con diferentes escenarios, y justamente lo que piden es una gran cantidad de imágenes para que al final la red aprenda qué es el fondo de la imagen, qué es esa parte que no importa si varía o no varía, eso no es lo que está definiendo el objeto que es de interés, ¿sí? Entonces, eh, ha dado unos resultados muy, muy buenos, impresionantes, podría decir, les digo, en comparación a lo que uno podía tener antes,
pero no quiere decir que lo otro esté en desuso. Se siguen utilizando ese tipo de metodologías. Nada más aquí, ya para terminar, digamos, algunos trabajos, digo, no es un artículo tan reciente, digo, es un artículo de 2014, por ejemplo, orientado a esto de aplicación para documentos. Aquí la parte importante es esto de que puede suceder que haya documentos que las técnicas, por ejemplo, de reconocimiento de caracteres falle porque nuestro documento no está alineado. Entonces, básicamente lo que tratan de hacer en este tipo de problemas, pues es tratar de detectar la orientación que tienen los patrones, ¿cómo se llama? De las líneas, digamos, de texto, para poder hacer la corrección, ¿sí? Antes de aplicar el algoritmo de UCR. Entonces, este tipo de técnicas, bueno, se siguen utilizando antes de pasarlos a la extracción de características, por ejemplo. Hay otros artículos, por ejemplo, este es un poco más reciente, de 2017, por ejemplo, que utiliza también técnicas de procesamiento de imágenes, aquí más sofisticadas, porque, digamos, utiliza unos modelos de difusión para poder eliminar información que no es relevante. Por ejemplo, déjenme ver, aquí veo una imagen, que no, esta no. Bueno, es más clara esta. Por ejemplo, este tipo de documentos en donde puede aparecer ahí como si estuvieran una cosa encima de la otra, digamos. Con estos modelos de difusión, bueno, pues lo que se trata es de que se vayan difuminando las cosas que en principio no es el texto principal, ¿verdad? Y poder llegar a un resultado como este que se ve acá. Entonces, les digo, para este tipo de métodos, en realidad, pues uno impone un modelo, ¿sí? Y deja que el modelo, en este caso, pues les digo, hay una ecuación diferencial por ahí que dice cómo es que se puede ir difuminando, digamos, esos patrones que no se utilizan, y o que no son relevantes más bien, y ya dejar algo más limpio, ¿no? Para el siguiente proceso, ¿no? Entonces, les digo, son técnicas que siguen estando vigentes, sobre todo cuando no se cuenta con una gran cantidad de datos. Y lo cierto es que, bueno, si buscan técnicas de restauración de documentos y todo eso, pues lo que se van a encontrar más ahorita, pues es el uso de estas técnicas de aprendizaje profundo, ¿sí? Y pues nada, pues como ayer les decía Benjamín, cuando expuso el uso de Colab, pues sí, pues pueden buscar, a lo mejor ya tienen por ahí algunas redes entrenadas, ya sea que les proporcione ese vector de características que después lo puedan utilizar en algún clasificador que ustedes quieran, o a lo mejor ya hay algunos modelos preentrenados, ¿sí? Que puedan aplicarlos para hacer este tipo de tareas de mejoras de documentos. Bueno, hasta aquí, digamos, dejaría yo la parte de mi exposición y no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Joaquín. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede preguntar directamente abriendo su micrófono o a través del chat, como ustedes quieran. Hola, bueno, no es una pregunta cual, pero quería preguntar si nos podrían compartir esos dos artículos que presentó al final, el de Papandreou y Shift Segmentation, por favor. Bueno, déjame, digo, se supone que son, o Sí, sea, sí, lo que no me fijé es si hay, ¿cómo se llama? La versión libre, o sea, luego ya ven que ponen algún impreso, digamos, disponible, pero bueno, lo checo y si se puede, sí lo pongo, pero más que nada, digamos, de decirles, estos son los artículos, no, más bien son las palabras clave, ¿no? claro. O sea, si ustedes quieren buscar, les digo, el problema que están detectando, por ejemplo, tiene que ver con esto, ¿no? De las orientaciones. Bueno,
sí le sirve le sirve algún artículo, digamos, que vea cuáles son las referencias que está manejando y todo eso, para ver cómo es que lo están abordando de diferentes maneras, pero yo creo que más importante es si pueden encontrar a lo mejor un código que esté disponible, que pudieran probarlo, ¿sí? Para no tener que hacer toda una implementación así tan rápida. Pero bueno, déjenme pregunto, y si puedo, sí se los pongo, si no, o busco ahorita si hay algún preprint que pueda yo ponerlos, que esté disponible. Gracias. Y si no, nosotros podemos buscarlo en Sijo o en alguna cuestión, y si no está libre, lo conseguimos. Sí, bueno. Solo pásanos Ahorita, las referencias para que no, lo podamos postear en los canales de mentorías. sí, sí. Les digo, bueno, yo los tengo, digamos, porque, digo, si Matt sí tiene acceso, digamos, a estas revistas, pero les digo, más que nada el mensaje era de que a lo mejor lo que les conviene, pues, es saber las palabras clave, ¿no? Para poder buscar específicamente cómo se ha propuesto algunos métodos para resolver esa tarea en particular. Pero les digo, creo que más importante, pues, también ver si hay por ahí algún código que esté disponible para que rápidamente puedan ver si algo les puede servir o necesitan buscar una cosa más sofisticada. Sí, también aquí como comentario de lo que dice Joaquín, bueno, quizá ya todos o la mayoría conoce el sitio, pero hay un sitio que se llama Papers with Code, en donde pueden hacer una búsqueda por temas, por autores, etcétera. Y generalmente todos o la mayoría de los papers que están ahí tienen ahí el repositorio de GitHub o algo así donde pueden tener el código. Esa también es otra opción, ¿no? En donde a lo mejor, como dice Joaquín, están ahí las palabras clave y pueden tener una implementación que a estas alturas y para este tipo de eventos, ¿no? Pues hacer una implementación desde cero sí o sea, pues no daría quizá tiempo, ¿no? Digo, es bueno, ¿no? Intentarlo, pero yo creo que es mejor modificar a lo mejor algo que está a la mano, ¿sí? Y les digo, sobre todo está esta parte que me la paso así muy, sin poner tanto énfasis, pero es muy importante, que es esto del ajuste de los parámetros que tiene cada uno de los métodos. En general, digamos, en los artículos uno puede ver, digamos, recomendaciones, ¿no? Que dicen, bueno, tal combinación puede funcionar y todo eso, pero lo cierto es que para problemas muy particulares, bueno, uno tiene que hacer una búsqueda ahí de parámetros para ver si funciona. Muchas veces el error que podemos cometer es que a veces decimos, es que tal método no funciona. Bueno, a lo mejor sí funcionaba, nada más que no buscamos la combinación correcta de parámetros. Les digo, esa también es una gran ventaja de estas técnicas de aprendizaje profundo, porque pues en principio, pues ellos ven cuál es la mejor combinación, ¿no? Que se puede buscar para esta parte que extrae características y funcionar, digamos, de una manera apropiada para el problema al que corresponden las imágenes que se le están dando. Así es. Bueno, quedan 2 minutos. Joaquín, si hay preguntas, los equipos te pueden contactar de alguna manera. ¿Cómo le pueden hacer para seguir Sí, bueno, digo, mi correo, si quieren la presentación esta se las paso, y mi correo aparecía aquí ¿cómo se llama? No le puse mi correo. Bueno, ahorita, le agrego mi correo, y les pongo la presentación si guste. Sí, estaría, bueno, al menos a mí sí me gustaría porque yo hay varias cosas que quiero revisar. Está muy buena. De acuerdo. Y también, digo, va a poner Joaquín su correo y también a través de mí lo pueden contactar, que bueno, yo estoy aquí todos los días, casi a toda hora. Entonces, también si alguien tiene alguna duda, sin problema yo puedo aquí comunicarme con Joaquín y entonces, pues a través de los dos se puede ver eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo nada más le agrego ahorita mi correo a la presentación, les mando los artículos y ustedes deciden si ponen esto o a lo mejor hay disponible alguna
alguna versión, les digo, que el propio autor haya dejado ahí libre. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín, por la plática. Estuvo muy interesante, como siempre. Y bueno, pues para dudas posteriores, pues ya acabamos de decir cómo se pueden contactar. Y pues bueno, nuevamente, muchas gracias. Y pues bueno, adelante, Mariana, no sé ahí qué siga. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Joaquín. Suerte.